Pues el día de hoy vamos a platicar rápidamente de lo que tiene que ver con la etapa intermedia, pero lo vamos a separar, esta etapa intermedia, si les parece bien, en dos fases que pues obviamente ya ustedes sabrán, que es la fase oral y su fase escrita, ¿no? Entonces vamos a tratar de separarlo, esta etapa intermedia, y para ello pues necesitaría forzosamente regresarme un poquito a lo que tiene que ver con el cierre de investigación complementario, porque eso quedaría un poquito a la deriva, esta oportunidad que también tienen las partes de solicitar a lo mejor prórroga del plazo para el cierre de investigación. Entonces también vamos a hablar un poquito al respecto. Remy, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estoy leyendo aquí sus comentarios. Entonces, este artículo 322 del Código Nacional pues plasma claramente que podemos solicitar de manera excepcional un tiempo más de prórroga, es decir, el fiscal al momento de realizar una vinculación a proceso, pues así también solicita, ya que esté vinculado, medidas cautelares, solicita este plazo de investigación complementaria. Este plazo de investigación complementaria puede ser de 30 días, 60 días, incluso la ley establece a lo mejor hasta 6 meses para el cierre de investigación. Tiene que justificar por qué quiere tanto tiempo, ¿no? Pero también da la oportunidad de que, bueno, si el cierre de investigación solicita a lo mejor 2 meses, ¿por qué? Porque recordemos que el área de periciales es como lo más tardado, ¿no? Entre comillas, pues es un proceso. El área de periciales, por ejemplo, si hay que procesar una muestra en el área de química o en el área de genética, pues es un proceso el que se tiene que hacer, y por eso es a lo mejor tardado, y por eso el fiscal solicita a lo mejor un poco más de tiempo. Sí, este tiempo, esta temporalidad del cierre de investigación, pues también les da oportunidad a los defensores, de acuerdo a su teoría del caso, están en este momento en la fase recolectiva de la teoría del caso, pues entonces les da una oportunidad de poder también aportar estos datos de prueba que van a ayudar a su representado en un futuro, prepararlo precisamente para ello. Muchas veces en algunos abogados a lo mejor piensan que el momento más oportuno para poder ofrecer estos datos de prueba o poder ofrecer nuestras pruebas, sí, es precisamente en la etapa intermedia, cuando ya tenemos una acusación, que a lo que yo estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Es decir, cuando ustedes ya les hacen llegar la acusación, ahí ustedes ya saben qué delito le está atribuyendo, los medios de prueba que tiene el fiscal, es decir, todo ya está bien establecido en la acusación, y entonces ahí es donde nosotros podemos contestar esa acusación, y es donde realmente podríamos tener ya nuestra teoría del caso aterrizada. Sin embargo, también en la fase de investigación complementaria nosotros podríamos solicitar al fiscal que realice por conducto suyo, que solicita el área de periciales, cualquier situación que ustedes quieran, que obviamente pues ya no obre dentro de la misma investigación, ¿no? Si ya, por ejemplo, solicitan un perito en criminalística y ya hay un perito, es una situación muy complicada que vuelvan a asignar otro perito de periciales para que pueda acudir al mismo lugar, puesto que ya hay uno y que ya depuso al respecto, ¿no? Entonces no podría ser, a lo mejor se los pueden negar, pero a lo mejor una pericial que ustedes crean que no se encuentra dentro, que tiene relevancia con el hecho, y que se lo pueden solicitar al fiscal antes del cierre de investigación, y él gira oficio al área de servicios periciales para que pueda hacer lo que ustedes están incluso solicitando. Hay una situación también donde pueden solicitar, incluso si ustedes ya en su teoría del caso manifiestan que su representado no tuvo nada que ver con el hecho, pues a lo mejor, si fuese el caso, una toma de muestra o alguna situación que también lo hace el fiscal, y entonces ya se ahorra de cierta manera pues ese gasto que va a ser el justiciable para una etapa intermedia, es decir, ya estaría de completo. Solamente no se les olvide el principio de la adquisición de la prueba, ¿sí? Esto es muy relevante porque en ese caso nosotros, si llegáramos a solicitar una pericial que, lejos de ayudarnos, a lo mejor existe por lo menos un mínimo pues, posibilidad de que nos pueda perjudicar,
pues entonces ahí sí el fiscal se haría dueño, sería suya esa prueba y nos va a perjudicar en un proceso futuro. Entonces sí, es de análisis saber qué pruebas vamos a ofrecer. Por eso me regresé un poco, es como un preámbulo para esta etapa intermedia, su preparación. También recordemos que si vamos a ofrecer testigos, si nosotros, aclaro, porque normalmente pues no siempre estamos al principio de un asunto, ¿verdad? No estamos al principio desde ceros, a veces les dan el asunto en la etapa intermedia, a lo mejor a veces hasta en juicio, pues tienen ustedes que sacar el asunto a como dé lugar. Entonces hablo en los casos en los que, pues en este caso sí pudieran tener acceso desde la investigación, pues entonces ahí girarle un oficio al fiscal para que dé fecha y hora y que citen ustedes a sus testigos en la oficina del fiscal. Sí, el Ministerio Público, van ustedes y los llevan a todos y recábele usted las entrevistas a mis testigos. Es evidente que ustedes, como van a ofrecer medios de prueba, pues ya ustedes platicarían en su momento con ellos para saber respecto de lo que van a deponer. Es obvio que sí hay una preparación del testigo, en ese caso pues no van a saber de qué se trata, ¿no? Entonces sí está por demás, más bien corrijo, no está por demás, sí solicitarle al fiscal que lo haga. Aclaro, también ustedes lo pueden hacer, o sea, no hay ningún problema, pueden recabar sus entrevistas y en la intermedia dárselas en el descubrimiento probatorio al fiscal y no hay problema. Pero consideramos que pudiera ser que cree mayor convicción que el fiscal pues recabe esas entrevistas, ¿no? Como que tiene mayor credibilidad, puesto que la autoridad, quien está recabando esas entrevistas que ustedes pretenden ofrecer en algún momento. ¿Sí? Entonces, esa situación es relevante y que también por ello estos meses de cierre de investigación pudieran servirles a los defensores pues, para recabar todos los datos de prueba o, en este caso, para preparar a sus medios de prueba de lo que van a ofrecer. ¿Sí? Incluso puede ser lo que sea, ¿no? Aunque puede ser que le soliciten al fiscal una inspección en un disco, una inspección en un teléfono celular o donde ustedes quieran y por supuesto interviene el especialista, analiza el teléfono, lo extrae un profesionista y cuando ustedes ofrezcan sus datos, en este caso ya medios de prueba y que se conviertan en pruebas, pues es evidente que ustedes se van a llevar a una persona especializada en ello y que no van a tener que pagarle a un especialista en su momento, ¿no? Entonces, también verificar qué pertinencia, qué tan factible sería ofrecer nosotros datos de prueba en la etapa de investigación complementaria. Han solicitado defensores también, pues, incluso pruebas en reconstrucción de hechos, ¿no? Y bueno, si está dentro del término que tiene el fiscal para el cierre de investigación, está obligado a que haga esas diligencias, pues porque eso va a ser una prueba que van a utilizar el acusado. Y en términos de lo que establece primeramente el artículo 20 constitucional en su apartado B, en su fracción cuarta, sí establece que todas esas probanzas se tienen que tener por admitidas y el Ministerio Público, por supuesto que tiene que realizar esa diligencia. Entonces, en dado caso que no realice esa diligencia, pues estaría trastocando nuevamente derechos fundamentales del imputado, ¿no? En este caso, todavía imputado. Lo que les comentaba en la sesión pasada, ¿no? Principios que son violentados de manera general, principio de pro persona, ¿no? Con relación a los derechos humanos, hablando de una situación de convencionalidad y utilizando el control difuso. En este caso, tiene forzosamente el fiscal que se ve obligado a hacer las diligencias que digan las personas, en este caso los representantes del imputado, que son los abogados. Lo tienen que hacer forzosamente. Entonces, ahí también pueden ustedes pues ahorrar esa parte para que lo hagan, servicios periciales, pero siempre y cuando sea previo al cierre de investigación complementaria. Entonces, ahora vamos a suponer que ustedes encuentran otra prueba y ya va a ser el cierre. El cierre va a ser a lo mejor el día de hoy, 9 de abril, y tenemos hasta las 12, hasta que se acabe el día, para saber qué podemos ofrecer. No tenemos tiempo. Bueno, el artículo 322 nos establece claramente que podemos solicitar una prórroga, pero previo a que el fiscal decrete el cierre.
¿sí? Entonces, un día antes de que sea decretado el cierre, bueno, yo ya sé que tengo una prueba, que puedo, un dato de prueba que necesito al fiscal que me ayude, pues entonces ingreso una promoción al juzgado, solicitándole al juez de manera excepcional, ¿sí? Que nos dé un plazo razonable, ¿sí? Para decretar el cierre de investigación complementaria. Aclaro, no es una situación de que ustedes soliciten con promoción y ya se les va a dar. No, no, no. Se abre debate, tiene que utilizarse este principio de contradicción que establece también el artículo 20 constitucional, y por lo tanto entonces les van a dar fecha y hora para el debate de esta prórroga de plazo de investigación complementaria. Y ahí es donde ustedes van a argumentar por qué quieren precisamente que se dé más tiempo. Y es ahí donde va a decir, bueno, señoría, durante este tiempo pude percatarme en la investigación que realizó esta defensa, ¿sí? Que podemos hacer una reconstrucción de hechos porque se advierte que así no sucedieron los hechos. Contraté un perito en criminalística y me dice que no son así. Entonces yo le voy a solicitar al fiscal que me haga una reconstrucción de hechos con un perito diverso al que hizo el peritaje en criminalística, ¿no? O en su mecánica. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, no obra, ¿sí? Un dictamen de esos dentro de la investigación. Es un dictamen diverso. Entonces, para ello, bueno, sería cuestión de solicitarle en ese momento al juez y decirle, señor juez, pues que le dé el uso de la voz al fiscal para que nos diga qué tiempo posiblemente se puede hacer ese proceso, ¿sí? Con su experiencia, habiendo realizado anteriormente en periciales, pues cuánto tiempo más, ¿no? O cuánto tiempo en su experiencia se tarda servicios periciales. Entonces pudiera calcular más o menos una temporalidad. Bueno, si le corren un oficio, si le dan un oficio mañana mismo a servicios periciales, pues servicios periciales cuánto tiempo se tarda, ¿no? Además recordemos que el Ministerio Público tiene facultades exclusivas y entre ellas el artículo 104 del Código Nacional establece una de las situaciones exclusivas para poder hacer que la gente cumpla con su obligación, y esto es medidas de apremio. Entonces, que el fiscal utilice sus medidas de apremio con servicios periciales para que de manera inmediata asigne personal a su cargo para que realicen esta reconstrucción de hechos y que informen al juez, ¿sí?, cuánto tiempo requieren para que se realice esa reconstrucción. Yo acabo de dar un ejemplo así, pero puede ser a lo mejor procesar una muestra, o a lo mejor quieren acudir nuevamente al inmueble donde sucedieron los hechos, o a lo mejor al lugar, no es un inmueble, a lo mejor un lugar donde sucedieron los hechos y de nueva cuenta quieren hacer una nueva inspección. Todo eso pues da pauta a que dé una prórroga al juez. Lo que el juez quiere verificar pues es obviamente que el proceso no se esté dilatando por cuestiones atribuibles a alguien y que no tiene situaciones sin fundamento el defensor. Está justificando que son actos de investigación, es una preparación para su representado, lo está preparando, ¿sí? Y que evidentemente al no proporcionarle ese tiempo, pues estaría violentando su derecho precisamente que tiene como imputado, ¿no? A que recabe todos los datos de prueba que sean necesarios para su defensa. Ahora bien, se les autoriza la prórroga, es simple, ingresan una promoción, ¿sí? Por ahí en mi canal de YouTube tengo un machote, un formato de cómo hacer las promociones, ¿sí? Una promoción se ingresa y con eso la acuerdan luego y les dan una fecha para ese debate. Entonces ya con los argumentos les van a dar el tiempo que ustedes soliciten, ¿sí? En este caso, si ustedes a lo mejor no le van a solicitar al fiscal, lo van a hacer por su cuenta, pero quieren que se incorpore dentro de la misma carpeta, pues entonces también pueden exhibirlo, ¿no? O sea, voy a contratar a un médico, un perito en materia de criminalística y quiero hacerle llegar al Ministerio Público previo al cierre mis dictámenes y se tarda 30 días, ¿no? O 60 días. Por eso solicito más tiempo. Siempre le preguntan al acusado, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces, fiscal, ¿tiene alguna oposición? Pues es evidente que si está preparando y es un derecho a la defensa, tiene derecho a una defensa técnica y adecuado y a que se le reciban todas sus pruebas, pues entonces, ¿cuál va a ser la oposición del fiscal? No va a haber oposición. Y si hay oposición, pues se la van a negar porque estás recabando pruebas, ¿no? O datos de prueba en este estadio. Y bien, entonces quería yo
regresarme un poco a lo que tiene que ver con el cierre de investigación, porque si ya sabemos que se va a cerrar no pasa nada, ingresamos nuestra promoción por lo menos un día antes del cierre, y nos acuerdan y nos dan fecha y hora para el debate del cierre de investigación complementaria. Esto lo puede solicitar cualquiera de las partes, puede ser el defensor o puede ser también el Ministerio Público. Aclaro, a lo mejor me acaban de dar el asunto ayer, ¿no? Y el cierre es mañana. Ah, pues entonces yo tengo que meter una promoción diciendo que es mi primera intervención. Y además de que es mi primera intervención, necesito analizar la carpeta y después de analizar la carpeta necesito tener acceso a los indicios que recabó el fiscal. Y después de ello pronunciarme a ver si necesito un peritaje o algo. Por lo menos necesito 2 meses, ¿no? Ah, bueno, pues ¿quién está privado de la libertad, no? ¿Realmente a quién le va a perjudicar? Pues entonces pudiera ser que sí se le den ese tiempo dependiendo de los argumentos que emitan las partes para la prórroga. Puede ser el fiscal también, normalmente servicios periciales, pues les digo que es donde se tardan un poquito más y por eso pudiera ser que esos dictámenes tarden más, se justifica con el juez y pues no hay más, ¿no? Es una situación que no es atribuible a las partes, sino más bien que por el sistema, por las cargas de trabajo, por lo que haya informado el perito, no pueden llevar a cabo el cierre, ¿no? Y bueno, posteriormente al cierre de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene 3 alternativas, tiene 3 opciones. Una de ellas, ¿sí?, es pues presentar acusación. Si ya decretó el cierre de investigación no es otra cosa. El fiscal lo que hace es un oficio, lo ingresa al juzgado avisando que se cierra la investigación. Posteriormente a ello, el fiscal va a tener 15 días para pronunciarse respecto de 3 situaciones. Una de ellas va a ser que formule una acusación, ahorita es a lo que vamos a ir. Otra de ellas, precisamente, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o la otra de ellas, por supuesto, solicitar la suspensión del proceso. El orden en el que ustedes lo perciben, bueno, a lo mejor así no viene en el código, sin embargo son esas 3 a las que se puede pronunciar el fiscal. Tiene 15 días, ¿sí? Si vemos que realmente el hecho que se le atribuye, si es constitutivo, a lo mejor de un delito grave, a lo mejor un homicidio, robo o violencia, lo que ustedes quieran, pues entonces, independientemente si el fiscal encuentra elementos suficientes, pues se va a formular una acusación, ¿sí? Y esta acusación pues tiene que tener ciertos requisitos, ¿sí? La acusación, ¿qué es? Es un escrito, por eso dice aquí que es su fase escrita, ¿no? Aquí empieza la fase escrita, pero ya es la etapa intermedia. Cada etapa tiene un juez diferente, sin embargo, la etapa intermedia y la etapa inicial son un juez que se llama juez de control. Nada más es el nombre, pero son jueces diferentes en cada etapa. Esto con el ánimo pues de que el juez no se contamine con situaciones, ¿sí?, anteriores. Por lo tanto, es un mismo nombre, juez de control, sin embargo, en persona es un juez diferente, ¿sí?, que lleva la etapa intermedia. No llegamos todavía ahí. Estamos en la fase escrita. Entonces el fiscal lo que hace, ¿qué es la acusación? Escribe un montón de cosas, un montón de hojas, como una promoción con un montón de hojas que refieren, grosso modo, ¿sí?, la individualización del acusado, de su defensor. Es como una promoción, ¿no? Vengo a exponer, juez de control, vengo a exponer mi acusación, ¿sí? Y entre esa exposición, pues dice el nombre del acusado, también de su defensor, el asesor jurídico, la víctima, pero también, por eso les decía que muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, cuando ya llega la acusación, es ahí donde realmente nosotros sabemos de qué se le está acusando, porque ya se le está haciendo un hecho, ¿sí?, un hecho fáctico. El fiscal ya aparece ahí, ¿no? Ya te dice que siendo el día tal, a tales horas se encontraba el sujeto tal, en tal lugar, cuando en un momento saca un arma y desapodera, lo que ustedes quieran. Pero ya sabemos el hecho, y es ese hecho al que voy a atacar, esa es mi teoría del caso. Porque también pudiera atacar alguno de los elementos negativos del tipo, ¿sí? Cualquiera de los elementos lo vamos a ver ahorita. La relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, de sus circunstancias de tiempo, modo, lugar.
cuándo sucedió, a qué hora sucedió, con quién sucedió, ¿no? También la autoría y la participación. ¿Qué delito también se le está atribuyendo? Si es como coautor, si es autor material, las modalidades del delito, lo que les decía, ¿no? Entonces, si es autor, si es coautor material, si es partícipe, instigador, todo lo que tiene que ver con la parte de la coautoría. Y para ello podemos incluso debatirlo, porque si uno de nuestros representados le están atribuyendo la coautoría, pues entonces tendríamos que entrar al estudio del codominio del hecho, ¿verdad? Para saber si la calidad que le están dando a mi representado, pues evidentemente es la que realmente existe. Porque a ojos del fiscal pudiera ser que sí, pero a mis ojos no. Él no fue coautor, ¿no? Ni tampoco fue instigador. ¿Por qué? Porque si entramos al estudio del codominio del hecho, pues la coautoría versa de ciertos requisitos, ¿verdad? Aporte conductual, previo acuerdo, entre todas las cosas que tiene la coautoría. A lo mejor en un video posterior lo podemos hablar de ello. Pero a lo mejor esa va a ser mi teoría del caso, no lo sé. Pero ustedes ya vean cómo ya me están diciendo un delito. Ojo, a lo mejor el delito tampoco es. Ah, pues ¿cómo está eso? Pues tan es así que pueden reclasificar, ¿no? No se adecua. La conducta típica no se adecua, ¿sí? Entonces se reclasifica, busco la reclasificación. No lo sé, dependiendo de su teoría del caso. También nos dice que va a señalar el fiscal los medios de prueba. Ok, ojo, entonces está arriba el hecho. Primero te estoy diciendo que tú eres el imputado y tú eres el defensor de él. Luego que la víctima, aquí está, y su nombre es tal, o si es de identidad reservada, aquí está tal. Y su asesor jurídico es tal. Y vías de notificación, ¿sí? Luego te digo de qué te acuso. Es decir, que tú estabas en tal lugar, tal día, tal fecha, tal hora, sacaste un arma y desapoderaste a alguien. No lo sé, estoy inventando. Y que este delito es constitutivo de robo, de acuerdo a los artículos, tal, dependiendo del estado donde estén, ¿no? Y que tú me estás diciendo que participaron como coautores, ¿sí? Bueno, yo lo estoy viendo, ¿no? Y para poder sustentar lo que te estoy diciendo, entonces te ofrezco todos estos medios de prueba. La entrevista de la víctima de nombre tal, la entrevista uno de los del que estaba ahí en el Oxxo, ¿no? La entrevista de tal, la pericial. Entonces el fiscal separa en varios apartados sus medios de prueba. Entonces te dice, testimoniales, tengo 3. La víctima, uno que estaba ahí comprando, y no sé, se me ocurre uno que estaba ahí pasando, el primer respondiente. No, son 3. Luego, de peritos, ¿a quién tengo? Ah, bueno, tengo el perito de materia criminalística que me dice el hecho, dónde fue el hecho, el lugar del hecho, ¿no? Que me dice también si recabó algún indicio, si hay algo mejor, alguna arma de fuego, ¿sí? Si hay alguna situación, ¿no? Ya también en otro video les hablo de lo que son indicios, evidencias, medios de prueba y también pruebas, ¿sí? Entonces, todos estos, ya vean cómo ya los separa en testimoniales, periciales, pero también a lo mejor tiene el fiscal documentales, ¿verdad? Y entre esas documentales pudieran ser las videograbaciones que están en el lugar. A lo mejor tienen unas videograbaciones también. Todo esto es los medios de prueba a los que se refiere en la fracción séptima, precisamente del 335. ¿Sí? Entonces, el hecho, delito, tu participación, las modalidades, y ahora sí, te digo con qué te voy a probar lo que te estoy diciendo. ¿Sale? Luego, si existió alguna situación, algún bien, puede ser a lo mejor un arma, lo que sea, si solicita que se decomise o que no se decomise. ¿Sí? A alguna propuesta de acuerdos probatorios. Ahorita voy a mostrarles muy rápido cómo se hacen los acuerdos probatorios, cómo se exponen los acuerdos probatorios. Porque sí, evidentemente el acuerdo probatorio es que las partes estén de acuerdo en algo. Ah, pero cuidado, no es lo mismo decir que las partes estén de acuerdo a que lo sepamos exponer ante el juez, ¿sí? Porque esa es otra situación diversa. Los acuerdos no nada más es decir, ya nos pusimos de acuerdo, señor juez, y que se tenga por cierto y probado tal cosa. No. Tiene que estructurar bien cómo va a ser ese acuerdo probatorio.
Entonces, ahorita lo vamos a verificar. Y bueno, también en la acusación, el fiscal puede solicitar una forma de terminación anticipada. En este caso puede hacer una propuesta de procedimiento abreviado. Y recordemos que dependiendo qué delito sea, pero se puede hacer la reducción de la pena, puede ser hasta 2/3 partes de la mínima, 1/3 parte de la mínima, 1/8, dependiendo. Pero recuerden que ese artículo, de aquí nos tendríamos que ceñir en lo que establece el artículo 20 constitucional y también en su apartado B, pero también en el artículo 201 hasta el 207, para poder establecer en qué forma y qué propuesta le voy a hacer al justiciable, y si le beneficia o no le beneficia, cuestión de la defensa. Si ya sabemos como defensores que realmente no tenemos mucho y que al contrario en un juicio, si ya hay videograbaciones y se ve clarito y todo, posiblemente a que me den unos 20 años, a que me den unos 60, pues entonces a lo mejor lo que más le conviene es unos 20. Pero ¿qué tanto nos conviene como abogados? ¿Verdad? Porque si termino aquí el juicio, o más bien si termino aquí esta situación, pues entonces ya no recibo. Pero si me lo llevo a juicio, sí recibo, ¿verdad? Entonces, por eso casi siempre en mis cursos yo les doy algo que se llama la materia de deontología jurídica y argumentación jurídica, precisamente para exponer esa parte moral, ética, ya en el ámbito legal, ¿no? En el ámbito ya de nuestras labores, qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces fíjense que algunos abogados han comentado, cuando el fiscal hace propuestas de procedimiento abreviado, es porque tiene las de perder. Por eso nos propone el abreviado. No, hay que irnos a juicio porque seguro nos propone porque ya va a perder. Hay algo que... O sea, ese no es el pensamiento. Por supuesto que no, a lo mejor no sabemos, a lo mejor el fiscal en ese momento termina su asunto, ¿sí? Y ya se evita de problemas y vámonos, carpetazo y adiós. Que si se va a juicio, pues se puede alargar. Hay asuntos que han durado hasta 3 años en juicio, ¿eh? Y se los digo por experiencia. Entonces, puede ser que sí sea, claro que sí, puede ser que sí sea que el fiscal no tiene elementos y por eso abreviado, ojo. Pero también puede ser la otra situación que ya les dije. Entonces, no se trata de pensar qué es lo que según el fiscal dice, sino lo que a mí, después de un análisis exhaustivo, ¿qué me dice a mí? Pero ¿qué cree que va a pensar la familia? Oiga, usted me está cobrando porque le den 20 años de prisión a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a quien ustedes quieran, que les esté pagando. Pues obviamente también va a ser una lucha, ¿no? Pues ¿para qué? Entonces lo contrato, ¿para que le den una condena? Bueno, señora, pues entonces busquemos a alguien que le diga que sí lo va a sacar, a ver si lo puede sacar. Cuando llegue a juicio, pues con un video y con algunas situaciones, la teoría del caso que van a tener va a ser a ver si se enferma algún órgano de prueba de la fiscalía y no se presenta, pues obviamente no va a ser esa la teoría del caso. Entonces, aquí, bueno, ya no me voy a detener mucho porque estamos en la etapa intermedia, pero sí que quede claro esta acusación hasta abajo, hasta el último, propuesta, ¿sí?, de procedimiento abreviado, si así lo quieren. Y aclaro que también el artículo 201 establece que es exclusiva del agente del Ministerio Público. Sin embargo, pues obviamente si los defensores tienen esa idea, pues pueden proponérselo al fiscal para que a su vez lo haga, ¿no? Si considera viable y si está dentro de los términos que establece el 20 constitucional en su apartado C, ¿no? En este caso, y también así como el 109 y 108 y 109 del Código Nacional, pues en virtud de que el representante social debe de justificar y debe de velar por los derechos de la víctima u ofendido. Entonces no puede aceptar este procedimiento abreviado nomás porque sí, porque ya se va a acabar el asunto. No, necesita 1, autorización de su superior jerárquico, 2, autorización precisamente de la víctima, que no exista oposición. Y evidentemente, ¿quién representa a la víctima? Además del fiscal, pues el asesor jurídico. Y si el asesor jurídico considera que el abreviado no le va a beneficiar o que sí le está violentando derechos, se va a oponer y con una sola oposición no se lleva a cabo un procedimiento abreviado. Y en este procedimiento abreviado pues tiene que garantizar de cierta manera la reparación del daño, pero en ese momento se puede quedar a salvo su derecho de que se le repare para una situación diversa en ejecución, ¿no? Entonces el procedimiento abreviado sí pudiera de cierta manera llevarse a cabo en ese momento. Y aclaro,
Son meramente palabras, pero se llaman como procedimiento abreviado, no son los medios de prueba, no se exponen medios de prueba, pero qué situación tan más complicada. Porque si entonces en la intermedia se llaman medios de prueba y en la inicial se llaman datos de prueba y en el juicio se llaman pruebas, el procedimiento abreviado, todos esos datos, ¿cómo se llamarán? ¿Datos de prueba o medios de prueba? Pues no está en la investigación, ni tampoco a lo mejor pudiera ser que esté en la intermedia, pero en la intermedia medios de prueba porque es por el conducto por el cual se va a hacer saber al juez una situación. Entonces, ¿cómo se llaman estos datos o medios? ¿Qué es lo que tendríamos? ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que, bueno, hablamos de varias situaciones. Acuérdense que hay indicios, datos de prueba, medios de prueba, pruebas y medios de convicción. ¿Sí? Cuando se trata de un procedimiento abreviado, no son datos, no son medios, ni tampoco son pruebas. Se va a ceñir el juzgador para dictar una sentencia condenatoria por los medios de convicción que el fiscal exponga, que no es otra cosa, que son los mismos datos de prueba, solamente cambia el nombre. ¿Sí? Eso no varía, pero son formalidades que se van dando, ¿no? Por los estadios. Entonces, sí, ¿cómo es posible que se llame dato de prueba, medio de prueba, y entonces el abreviado, todo lo que expone, cómo se va a llamar? Si ya está en una intermedia, ¿verdad? Te dice el Código Nacional que puedes hacer propuesta de procedimiento abreviado desde precisamente esta etapa de la vinculación hasta antes de que dicte el auto de apertura a juicio oral. Pero estamos hablando que ya estamos en se va a llevar la intermedia y dice, bueno, yo sí quiero el abreviado, dice el acusado. Oiga, señoría, le expongo, quiero decirle algo. La verdad sí voy a aceptar mi responsabilidad y mi defensor me dijo que había un procedimiento abreviado. A ver, le dan el uso de la voz al fiscal. Fiscal, ¿usted tiene alguna propuesta de procedimiento abreviado? Señor juez, pues no, yo no sabía que quería irse al abreviado, pero déme oportunidad y por supuesto suspendemos la audiencia con el ánimo de que pueda tener yo comunicación uno con la víctima, el ofendido, el asesor jurídico y mi superior jerárquico para efecto de que le exponga yo la situación y saber si se opone o no se opone a este procedimiento. Se lleva a cabo la audiencia y entonces, señoría, sí se va a llevar el abreviado. Bueno, se vuelve a suspender en algunos casos para que lleve su acusación en vía procedimiento abreviado. Por ahí di el curso de simulación de audiencia en procedimiento abreviado, ya los que lo tomaron, pues pudieron apreciar que es una acusación completamente diferente. ¿Sí? Se expone una acusación, pero en vía procedimiento abreviado. Entonces también van cambiando, pues de cierta manera, las cuestiones de formalidad y se expone de manera diferente. También en algunos juzgadores dicen, bueno, tiene usted el plazo de 3 días, el término de 3 días para que pueda usted en el sistema de gestión judicial o bien en el juzgado ingresar su promoción con su acusación, con los juegos correspondientes para que se le corra traslado a las partes, ¿no? Entonces se le notifica a la víctima u ofendido para que manifieste lo que a su derecho convenga, a ver si se opone o no se opone. Pero recuerden, si la víctima no va o no dice nada, no es un argumento para que no se lleve a cabo el procedimiento abreviado, puesto que está un asesor jurídico que refiere que sí se va a llevar a cabo ese procedimiento, ¿no? Se le notifica a la víctima o ofendido, si no contesta y no se presenta, ese no es mi problema, ¿sí? Dice el código que se puede llevar a cabo sin necesidad de que esté ella presente. Esto lo establece del artículo 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también uno de sus derechos del justiciable en el artículo 20 constitucional en su apartado B, que es precisamente solicitar esa forma de terminación anticipada. Entonces, bueno, ya me alejé un poco, quería nada más tomar en consideración esta situación que el fiscal puede proponer el procedimiento abreviado en su acusación hasta abajo, esa forma de terminación anticipada, como último de los requisitos. Ahora, si no proponen, simplemente le va a poner, no se propone forma de terminación anticipada. Aún así, que no se proponga, ojo, puede levantar la mano el acusado y decir, señor juez,
Ya me notificaron la acusación, ya sé que no me propuso el fiscal. Podría preguntarle de nuevo para corroborar que efectivamente no y que nos diga por qué no. ¿Sí? Y entonces el fiscal tiene que decir por qué no. En algunos casos así ha pasado, ¿eh? ¿Por qué no quiere llevar a cabo la vía de procedimiento abreviado, la forma de terminación anticipada? Pero bueno, entonces no sé si estén de acuerdo conmigo y con algunos abogados, compañeros que he platicado. Esta acusación ya es el momento donde yo debo de tener ya mi teoría del caso estructurada para contestar, porque ya hay un hecho que le están acusando a mi representado y ese hecho yo lo debo de atacar con mis pruebas como defensor, ¿sí? ¿Qué pruebas voy a ofrecer? Entonces, ojo, teoría del caso es la construcción, ¿sí? Acuérdense los elementos fáctico, jurídico y probatorio. Las fases también, ¿sí? Recolectiva, depurativa, expositiva, ¿sí? Entonces, tomando en consideración todos estos datos, todos estos elementos, ¿cuál va a ser mi teoría del caso? Me voy a ir contra el hecho, me voy a ir por cuestiones negativas o elementos negativos del tipo, me voy a ir por unas cuestiones de atipicidad, me voy a ir por unas causas a lo mejor de inculpabilidad. ¿Cuál va a ser mi teoría del caso? Me voy a ir a lo mejor por una reclasificación, me voy a ir por la parte de la coautoría, porque no se da la coautoría, pero tengo que visualizar qué camino de todos estos es los que voy a tomar, porque el fiscal ya me dio varios caminos: el hecho, el delito, la forma de intervención, ¿sí? Y todos en un conjunto, para yo atacarlos, pues tendría que ofrecer varias pruebas, ¿sí? Y muchas veces, yo aclaro, yo no estoy, este es mi punto de vista, ustedes tienen el suyo, por favor coméntenlo, ahorita estoy viendo comentarios, ahorita los leo, pero ese es mi punto de vista, o sea, la valoración de la prueba, el juzgador, ahora que di un diplomado, es que precisamente me tocó esa materia impartir, pues cómo valora y pondera el juzgador la prueba. En este caso, pues si el fiscal ofrece 5 órganos de prueba, 5 periciales, documentales y todo, y los expone, y el juez considera que son idóneos, que hay idoneidad y pertinencia en la prueba, ¿sí? Y yo no ofrezco nada y creo que con el puro contrainterrogatorio voy a echar para abajo y voy a ganar, pudiera ser. Pero a lo mejor pudiera robustecer que yo exponga, que yo dé mis pruebas, mis medios de prueba que los ofrezca para que todo esté bien. Por eso es el momento oportuno. El fiscal tiene 15 días para hacer su exposición y manifiesta que si no lo expone en esos 15 días se le notificará al procurador para que en este caso él la exponga, ¿no? Y en dado caso que no pase, pues se queda en libertad este sujeto, pero pues obviamente con las consecuencias jurídicas que esto conlleve, ¿sí? Pero pues, normalmente pues, no se le va a pasar, ¿verdad? Entonces expone la acusación y el asesor jurídico, fíjense bien, entonces se le expone la acusación con todo lo que les acabo de decir, ya así como más resumido y práctico, y posteriormente se les notifica a las partes, a todos, al acusado, a la ofendida o víctima, también al defensor, también a todos se les notifica. Y el asesor jurídico tiene 3 días para contestar la acusación o señalar vicios formales. O también, por supuesto, ofrecer también medios de prueba que coadyuven con el agente del Ministerio Público. Se me olvidó también decirles que en la acusación se tiene que ofrecer medios de prueba para la individualización de las sanciones y la reparación del daño, ¿sí? No siempre se ofrecen, casi normalmente lo ofrece en ciertos delitos en particular, a lo mejor en las violaciones, en algunos delitos que consideran el fiscal o el asesor. Y estos medios de prueba son para la reparación del daño. Recuerden que hay una audiencia para individualización de sanciones y reparación del daño y ahí pueden ustedes desahogar esos órganos de prueba que ofrecieron ahí en la intermedia. Entonces el fiscal pues obviamente expone su acusación, se notifica a las partes, el asesor jurídico 3 días para coadyuvar, señalar vicios formales o incluso ofrecer medios de prueba. Y normalmente el asesor, fiscal, se te olvidó ofrecer como medio de prueba para individualización de sanciones la pericial en materia de psicología consistente en el psicodiagnóstico. Yo ya no puedo como fiscal, entonces ¿quién lo ofrecería?
el asesor jurídico. Sería una prueba, un medio de prueba por parte del asesor jurídico. Entre otras cosas, puede ofrecer lo que sea. A lo mejor se le pasó al fiscal y lo ofrece el asesor jurídico, ¿sí? Lo ofrece el asesor, todos los ofrece, ya sea para individualización de las sanciones o como sus medios de prueba normales, ¿sí? Ya cómo se hace la acusación tanto del asesor jurídico como de la defensa, ahorita más o menos lo estructuramos. Posteriormente a ello, deben de notificarle, ya cuando el asesor coadyuve, ahora le tienen que notificar pues también al defensor para que a partir de ahí pues tenga 10 días para poder contestar la acusación o bien también señalar vicios formales y también ofrecer sus medios de prueba, ¿no? Entonces, dice el código que tiene 10 días, pero la verdad es que incluso ahí mismo en el código nos arroja que en la misma audiencia y de manera oral puede exponer su acusación. ¿Sí? Entonces, aunque no conteste nada, la va a contestar en la audiencia y ya, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Incluso minutos antes de la audiencia, a ver, fiscal, aquí está mi acusación, señor juez, le la paso, a todo mundo le paso la acusación ya en la audiencia. Y no hay problema, ahí la expone el defensor. Ojo, lo que sí se tiene que cumplir a cabalidad es lo que establece el artículo 337 del Código Nacional, que nos habla precisamente del descubrimiento probatorio. Este descubrimiento probatorio, ¿en qué consiste? Pues consiste en que, acuérdense que ahorita vimos lo que era el cierre de investigación complementaria. Si se recabaron pruebas, en este caso datos de prueba al fiscal, datos de prueba a la defensa, únicamente el descubrimiento es que se intercambien esas pruebas. Te entrego todo lo que hice en este tiempo, te entrego lo que yo hice y ya. Debe de informar, este descubrimiento se tiene que hacer en teoría 3 días antes de la audiencia. Es más, dice que se le tiene que informar al juez 3 días antes si ya hicieron el descubrimiento. Si no se ha hecho el descubrimiento, realmente no pasa nada. Antes de la audiencia lo descubren, sus medios de prueba y ya. No hay ningún problema. En la audiencia, la idea principal pues es que no se retrasen las audiencias. Si ya le hicieron el descubrimiento previo a la audiencia y ya se impuso el fiscal, pues entonces ya está en aptitud de emitir su acusación. Pero si es un video que pretenda, entonces ojo, a lo mejor el fiscal no va a poder exponer su acusación, pues tiene que imponerse, porque va a haber un debate, lo vamos a ver en el siguiente video. Hay un debate de esas pruebas, y si yo no he visto el video, pues entonces ¿cómo lo voy a debatir? No tengo la idoneidad y tampoco la pertinencia de poder hacerlo, entonces tendría que suspender la audiencia para imponerme de ello. Pues eso implica retrasos en la audiencia y obviamente violentar el artículo 17 constitucional. Pero, pues de cierta manera, de manera excepcional, la ley establece esa situación. Incluso refiere por parte del defensor que si requiere de más tiempo para llevar a cabo la etapa intermedia, suspenda la audiencia. Se reanuda, que no podrá sobrepasar de los 10 días siguientes y ya no pasa nada. Entonces, grosso modo, pues esta fase escrita es de esta manera, ¿no? O sea, se expone la acusación con los datos que ya les dije, se corre traslado a las partes, 3 días, asesor jurídico para contestar, medios de prueba o bien vicios formales, señalarlos. Posteriormente se hace del conocimiento al defensor, 10 días para poder contestar la acusación, si no, ahí mismo en la audiencia tienen que descubrir los medios de prueba, es decir, que se intercambien lo que hayan investigado, es el descubrimiento probatorio, y posteriormente se lleve a cabo la audiencia, ya la fase oral. Les comentaba acerca de los acuerdos probatorios, y los acuerdos probatorios no es otra cosa sino llegar a un acuerdo que se tenga ya aprobado y que no sea materia de juicio, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a suponer que por parte de la Fiscalía hay un dictamen en materia de criminalística en el cual realizan un estudio lofoscópico y también a lo mejor no sé, se me ocurre, a lo mejor en química y sale negativo en fluidos biológicos, ¿no? Algo que ustedes quieran. Salió negativo. ¿Servirá que se lleve a juicio esa negativa? Claro, dependiendo lo que quiera el defensor, lo que quiera el Ministerio Público.
A lo mejor el defensor dice, no, pues a mí no me sirve. O sea, ¿de qué me sirve que salga negativo si no, pues no me va a funcionar? No tiene nada, no va a decir nada el perito. Entonces, si yo considero como defensor que no me va a servir, entonces digo, sí, señoría, pues ya que se tenga por probado que salió negativo. Es decir, el órgano de prueba ya no iría a juicio, ya se quedó probado. Entonces, en la mayoría de los casos se tiene por cierto y probado algo, pero se excluye algo. Es decir, por eso es admisión y la depuración de los medios controvertidos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a depurar en virtud de que si yo digo que ya se tenga por probado, pues entonces el perito ya a lo mejor ya no va, se excluye. Claro, no es siempre, ¿no? Pero pudiera ser, si nada más es un perito en crimen que hizo eso, pues adelante, pero si hizo varias cosas, hizo el criminalista, la pericia en criminalística, la mecánica, hizo las lofoscópicas, hizo varias, de todas maneras va a ir, pero ya no va a deponer respecto de ello, puesto que ya está acreditado y está por cierto y probado, no es necesario llevarlo a juicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo exponen? Ustedes también como defensores puede ser que se tenga por cierto y probado, puede ser a lo mejor la identidad de alguien, no lo sé, ¿no? En ese momento pueden ustedes proponer que se tenga por cierto y probado para evitar desgastes, ¿sí? Pues obviamente ya en el juicio. Y que se tenga por cierto y acreditado y que no va a ser materia de juicio, sí, que el resultado de la pericial en materia de tal fue negativo al hacer el estudio al arma de fuego o no sé, o donde haya sido, ¿no? Entonces, ¿hay alguna oposición? No. ¿Hay alguna oposición? No. El juez va a decir, ok, se tiene por cierto y probado. No me adelanto porque esto es en la audiencia de juicio, perdón, la audiencia en su fase oral. Ahora estamos en la fase escrita, solamente intercambio de papeleos, ¿sale? Todo esto que les acabo de explicar, pues evidentemente lo van a encontrar ustedes en el artículo 334, 335, 336, 337, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Código Nacional. ¿Sí? Si ustedes quisieran pues, algo más de la parte teórica, pues esos artículos los resumo en lo que es la práctica en su fase escrita. Posteriormente vamos a hablar de la fase oral, que ya es como un poquito más complicada porque hay que debatir, hay que verificar que las pruebas sean idóneas, que sean pertinentes, que cumplan lo establecido en el artículo 346, cuando una prueba es sobreabundante, cuando es impertinente, cuando es innecesaria, cuando es cometida con violación a derechos fundamentales, ilícita, todo eso. Entonces vamos a hablar un poquito de la prueba. ¿Sí? También un poquito acerca de lo que establece el artículo 261, también que nos habla precisamente de esta hipótesis de la prueba, ¿no? Y de un poquito de la valoración probatoria para su debate. Entonces, bueno, espero que les haya servido esta información. No olviden, por supuesto, compartir este video pues para que existan más comentarios y de acuerdo a lo que ustedes viven en las audiencias, también eso nos ayuda, siempre lo comento, ¿no? Cuídense y hasta pronto. Excelente fin.